oídos y que quiera escuchar y recibir la palabra del Señor. Amén. Y últimamente venimos viendo claramente que estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Yo creo que todos recordamos que el domingo pasado el pastor hablaba sobre eso y decía una verdad que muchos no queremos escuchar, que en lugar de mejorar los tiempos van a empeorar, no van a mejorar. Y a veces no nos gusta escuchar eso porque nosotros queremos que sea al contrario, ¿verdad? Lo que nosotros esperamos es que nosotros vamos a orar y vamos a ver la respuesta de Dios, que las cosas van a cambiar. Pero si nosotros vemos las noticias, yo creo que algunos de los que estamos acá vemos las noticias y vemos que cada día hay una noticia mala, ¿verdad? Que terremotos, que rumores de guerra, que guerra en realidad, que las inundaciones, vemos cómo la gente está muriendo y estamos viendo todo eso y podemos analizar que son tiempos completamente difíciles para nosotros. Pero la pregunta realmente acá es para la iglesia de Cristo. ¿Estamos listos nosotros para todo lo que va a acontecer? Preguntémonos, ¿cree que estamos listos para todo lo que va a acontecer? O mejor aún, la pregunta es, ¿está realmente listo usted para la venida de Cristo? ¿Está listo? Es algo que a veces no podemos responder en público, ¿verdad? Y decirlo así en voz alta, pero meditemos un momentito y pregúntese usted, si sonaran las trompetas en este momento y el Señor viniera por nosotros, ¿nos iríamos realmente con Él? Es algo que nosotros debemos analizar cada día, amén. Porque cada día tenemos que estar listos. Y la semana pasada el pastor hablaba de las 10 vírgenes, hablaba de las 5 prudentes y las 5 insensatas. Y sabe que esta semana mientras yo estaba orando y meditando en el Señor, yo le decía al Señor, Señor, yo pensaba en todo este sufrimiento que está viviendo. Yo pensaba en esas familias que han perdido a sus hijas, en ese campamento cristiano que esas inundaciones se llevaron a esas niñas, y yo me ponía a pensar como madre en el dolor de esos padres, que sus hijos, ellos pensaban que estaban en el mejor lugar porque era un lugar cristiano. Ellos estaban allá aprendiendo más de Dios, creciendo más con Dios, teniendo un encuentro con el Señor, y pasa eso y pierden su vida. Y nos podríamos poner a pensar, qué sufrimiento tan grande para esos papás. Y yo le decía al pastor, y él mencionaba la semana pasada esto, y yo le decía, como pastor, ¿cómo le dirías tú a esos padres que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta? Yo me ponía a analizar y yo decía, ¿cómo yo le diría a esos padres, su hija se la llevó la corriente, no han encontrado su cuerpo, pero la voluntad de Dios es buena? ¿Tendríamos el valor de decirle así? Es muy difícil. Y yo meditaba en eso, yo le decía al Señor y oraba por esas personas y decía, Señor, todas esas personas que están sufriendo, sé tú dándoles paz, sé tú dándoles consuelo, porque es difícil. A veces no entendemos en nuestra humanidad lo que está sucediendo, no entendemos, pero solamente el Señor puede dar una palabra para nosotros de una palabra de consuelo, amén. Entonces el Señor, cuando yo estaba orando y meditando con Él me hablaba a mi vida y me dio una palabra que primero me confortó y luego me confortó. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo 7. Vamos a leer Mateo 7 del 24 al 27. Cuando usted lo encuentre, me da un fuerte amén. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, usted lo puede leer en la versión que usted tiene, y si no tiene, aquí van a poner en las pantallas los versículos. Mateo 7 del 24 al 27. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Amén. Entonces,
Jesús en esta parábola estaba hablando de dos tipos de personas. Como el pastor hablaba la semana pasada de las 10 vírgenes, amén. Jesús aquí está hablando, en esta otra parábola, él hablaba sobre la persona prudente y la persona insensata. Y yo me puse a analizar y me puse a buscar exactamente qué significaba ser prudente. Y dice que prudente es quien tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Dice que es alguien que es sensato, precavido y razonable. O sea, que dice que la prudencia es la capacidad de hacer lo correcto en el momento adecuado. Una persona prudente es una persona que antes de actuar piensa las consecuencias y comienza a medir todo. Ok, yo voy a hacer esto, pero pueden ser, y comienza a pensar cuáles van a ser las respuestas o cuáles van a ser las consecuencias de tomar esa decisión. Una persona prudente piensa y se prepara para el futuro. Y luego hablaba Jesús sobre la persona insensata. ¿Y qué es la insensatez? Dice que la insensatez es quien piensa o actúa de manera imprudente. ¿Cuántos hemos actuado así muchas veces? Que actuamos solo de impulso, de emoción, y actuamos sin pensar las cosas y hacemos las cosas o decimos las cosas sin pensar. Dice que esa es la insensatez, quien carece de prudencia, cordura, o en pocas palabras dicen sentido común. Entonces vemos a Jesús que en esta parte de la Biblia estaba hablando sobre estos dos tipos de personas. Comienza diciendo él: todo el que me oye estas palabras. Y hay algo muy importante que debemos entender, y es el oír, la palabra oír, el verbo oír, escuchar. Dice, es muy importante para la vida de un cristiano el escuchar. ¿Cuántos sabíamos eso? El oír es muy importante en la vida de un cristiano. Porque el libro de Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Todo aquel que ha creído en Dios, entonces nosotros debemos analizar, si usted está sentado aquí, si yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? Levante su mano, ¿cuántos creen en Dios? ¿Por qué usted ha creído en Dios? Porque usted escuchó el mensaje. Porque alguien le habló de Cristo y usted escuchó el mensaje. Entonces, cuando usted escuchó el mensaje, entró la fe en usted y usted comenzó a creer en Dios. Mire qué importante es el verbo oír para un cristiano. Porque si nosotros nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, es porque nosotros tenemos fe y hemos escuchado el mensaje que viene de Cristo. Entonces debemos entender que como cristiano es muy importante que nuestros oídos estén atentos. ¿Pero a qué? A la palabra de Dios. El problema de nosotros que muchas veces como cristianos, en lugar de tener nuestro oído atento a la palabra del Señor, estamos escuchando al hombre, a las noticias, aquí, allá, y nos desconcentramos de todo porque no tenemos nuestro oído atento a la palabra del Señor. Entonces debemos entender que como cristianos es muy importante, no al ruido que está alrededor en el mundo, no a todo lo que está pasando, porque nosotros no tenemos que ver las noticias para saber todo lo que está pasando. Si usted quiere saber exactamente lo que va a pasar, lea la palabra y usted va a ver que lo que está sucediendo afuera es lo que la palabra tiene escrito. Por eso es muy importante que tengamos nuestros oídos atentos a la palabra del Señor, porque el hombre va a decir algo, pero la última palabra la tiene el Señor. El Señor. Entonces no tenemos que escuchar el ruido y las voces que están alrededor, sino la palabra de Dios. Pero también debemos entender que como cristianos, como creyentes, como personas nacidas de nuevo, no es suficiente nada más escuchar o leer la palabra del Señor. No es suficiente, sino que le dijo Jesús, ¿qué dijo acá? El que las oye y las pone en práctica. Entonces, ¿qué está diciendo? No es suficiente que usted todos los días lea la palabra del Señor. También es necesario que usted viva lo que está leyendo. Porque si usted está solamente leyendo la palabra del Señor, pero no está viviendo la palabra, nada más está perdiendo su tiempo. O nada más está como leyendo un libro como cualquier otro libro que hay de otros escritores. Pero es necesario que si usted lee la palabra del Señor, usted la tiene que vivir. No solamente leerla, tenemos que ponerla en práctica, porque no solo leerla,
sino que lo que activa la palabra del Señor en nuestra vida. Usted sabe que esta palabra tiene poder, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios tiene poder? Pero lo que activa el poder de la palabra del Señor en su vida no es nada más que usted la lea, es que usted la viva. Eso es lo que activa la palabra del Señor en su vida, que usted la ponga en práctica. Entonces la pregunta ahora es, ¿estamos practicando la palabra del Señor? Y no tenemos que responder, ¿verdad? Sino que es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Estamos viviendo realmente la palabra del Señor? ¿La estamos poniendo en práctica? Y sabe algo muy interesante, que para poder saber o reconocer nosotros mismos, si nosotros somos nos preguntamos si realmente practicamos y estamos viviendo la palabra de Dios, ¿qué tipo de hombres somos? Nos podemos poner a preguntar. Jesús estaba hablando de dos personas, de los prudentes e imprudentes. ¿Cuál soy yo? Pregúntese, ¿está viviendo la palabra del Señor? Solo así usted se va a poder responder cuál de las dos personas de las que Jesús está hablando es. Él hablaba y prácticamente dijo, el prudente es quien oye las palabras y las pone en práctica. Y el insensato es quien las oye, pero no las pone en práctica. Como decimos en buen hispano, ¿verdad? Le entró por aquí y le salió por aquí. Ese es el insensato, pero el prudente es el que vive realmente la palabra del Señor. Aunque muchas veces lo que la palabra del Señor nos dice va en contra de lo que nosotros queremos. Porque muchas veces nosotros no queremos hacer lo que dice la palabra. Pero si la palabra nos dice que debemos vivirla no a nuestra conveniencia, sino a como Dios nos manda. Y el domingo pasado el pastor mencionaba a las 10 vírgenes. Y cada vez que nosotros tocamos esa parábola de las 10 vírgenes, de las 5 sensatas y las 5 insensatas, lo que nosotros nos ponemos a pensar únicamente es que ellas estaban preparándose para la venida del Señor. Y es cierto, dice que las 5 prudentes estaban siempre continuamente teniendo su aceite listo. Tenían su aceite listo para que cuando la lámpara se le estuviera apagando, ellas le echaran más y nunca se le apagara hasta que viniera el Señor. Mientras que las insensatas solo se llevaron el aceite que la lámpara tenía. Entonces nos ponemos a pensar que eso es únicamente para la venida del Señor. Pero lo que debemos entender es que ser prudente y ser insensato no es únicamente para la venida de Cristo. No es únicamente de andar nosotros aceite, sino que nosotros día a día debemos vivir como personas prudentes día a día. ¿Por qué? Porque hay tanto, si usted ve y póngase a pensar, ¿por qué cree que hay tanto cristiano que en el momento de la tribulación, en el momento que vienen los vientos, que vienen las tormentas y las tempestades, se derrumban? Porque no estaban viviendo como personas prudentes que escuchaban y ponían en práctica la palabra del Señor. Al momento que viene la tribulación, en esos momentos fácilmente son movidos. Y lo que sucede, ¿sabes qué? Es un poco fuerte. Cuando yo preparaba esta palabra, el Señor me confrontaba también, porque a veces lo que sucede es que jugamos a ser cristianos. Cuando yo hacía esta palabra, yo decía, lo que sucede es que, yo decía, pero ¿por qué hay tantos cristianos que viene la tribulación, viene una enfermedad, viene el momento de sequía, viene el momento económico mal y se van? Es que Dios no me bendijo. Fácilmente son movidos de su lugar, porque nada más jugamos a ser cristianos. Y yo no sé si usted recuerda un juego común que vemos en los niños. Yo me recordaba y el Señor me mostraba eso, porque eso es lo que sucede a veces como cristianos, eso es lo que hacemos prácticamente. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo jugaba con mis hermanitas, ok, vamos a jugar a la mamá, yo voy a ser la mamá y ustedes van a ser mis hijas. Y jugábamos con ellas que yo era la mamá y que les preparaba con los juguetitos comida y todo. Y eso ahí me llevaba el espíritu, me decía, sí hay muchos cristianos en las iglesias jugando a ser cristianos. Pero cuando llega el verdadero momento, yo al final, yo me iba a acostar a mi cama, yo no le daba a comer a mis hermanas porque era mi mamá, su mamá, solamente estábamos jugando en el momento. Y eso es lo que sucede a veces con los cristianos, que perdemos el tiempo jugando a ser cristianos, perdemos el tiempo, porque en el momento difícil, ahí es verdaderamente cómo vamos a conocer a un cristiano. ¿Sabe cómo lo vamos a conocer?
en los momentos difíciles. Ahí vamos a ver quién es el verdadero cristiano. En el momento que todo se está derrumbando, si usted lo ve parado adorando, ahí usted puede ver a un verdadero cristiano. Y vámonos al versículo 24 y 25 y dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y mira lo que le pasó a este hombre prudente. Dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Y la palabra clara, con todo, la estaban azotando. ¿Y qué pasó? La casa no se derrumbó. ¿Por qué no se derrumbó? Porque estaba cimentada sobre la roca. Ahora podemos ver en pocas palabras el verdadero cristiano, el prudente. No importa la tribulación que venga, siempre se va a mantener firme porque decidió cimentarse, decidió ponerse sobre la roca que es Cristo. Y acabamos de leer, dice la palabra, va a caer la lluvia, van a crecer los ríos, van a venir los vientos fuertes y lo pueden azotar, pero si usted realmente está cimentado sobre la roca inconmovible, nada ni nadie lo va a mover de ese lugar. Nada lo va a derrumbar. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Debemos entender, cuando nosotros estamos cimentados en esa roca que es firme, puede venir la duda, puede crecer la incertidumbre, puede azotarlo la ansiedad, el estrés, las preocupaciones. Esa enfermedad va a poder venir fuerte, va a poder golpearlo fuerte, pero si usted está sobre la roca, usted ahí va a permanecer. Ahí va a permanecer, hermano Iván, ahí va a permanecer. Cuando estamos sobre la roca, no importa lo que se levante. No importa lo que se levante y no importa lo que vaya a venir, porque se va a poner peor. Pero si usted cree en aquel que lo llamó, usted va a permanecer de pie. Amén. Y yo quiero que nos vayamos al libro de Amós 9:9. Amós 9:9. Y mire qué palabras más fuertes las que vamos a ver ahorita. Dice: pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. ¿Cómo dice? Ningún grano verdadero se perderá. Quiero preguntar ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí somos granos verdaderos? Que va a venir la zarandeada, pero ahí vamos a permanecer, ni nos vamos a perder. Y mire lo que dice la palabra. Por eso es necesario que estudiemos la palabra del Señor. Y aunque a veces no nos guste lo que estamos leyendo, usted debe entender que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para su vida. Dice: pues daré la orden. ¿Y quién es hablando ahí? ¿Quién está hablando? O sea, Dios está diciendo que va a dar la orden para que sean sacudidos. ¿Usted cree que los procesos que usted está pasando es simplemente porque sí? Si alguien vino este día a este lugar pensando que estos procesos son solo porque sí, déjeme decirle que ahora Dios le está diciendo es que Él ha permitido que usted sea zarandeado, porque solo así se va a mostrar quién es el verdadero grano. O sea, aquel que es el verdadero hijo de Dios. No importa qué tan fuerte sea la zarandeada, siempre va a permanecer, dice su palabra. Es Dios. Debemos entender que en medio de todo lo que sucede, Dios lo ha permitido. Y no es porque Dios sea malo. Estamos viendo todo lo que está aconteciendo afuera y tenemos temor por eso. Y Dios lo está permitiendo. Pero como le digo, no es porque Dios sea malo. Dios lo ha permitido, y es que somos nosotros los que debemos entender, y quiero que ponga atención a esto, somos nosotros los que debemos entender, comprender que todo lo que está sucediendo tiene que acontecer, porque solo así la gloria de Jesús va a ser manifestada. A veces queremos ver la gloria de Jesús, pero no queremos ver el proceso. Si nosotros queremos ver la gloria de Jesús manifestada, si usted realmente está anhelando el día de su venida, cuando Él va a venir en ese caballo blanco, cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga a pelear realmente, si usted quiere ver eso, tiene que entender que todo esto tiene que acontecer y peores cosas todavía. Si usted lee la palabra, dice que nosotros los cristianos va a llegar un momento que vamos a ser perseguidos. Y si a usted lo escuchan diciendo que usted cree en Jesús,
usted va a perder su vida. Y yo creo que todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? Vamos a vivir tiempos peligrosos, tiempos peores de lo que estamos viviendo. Esto no se compara nada a lo que va a venir. Pero algo sí, la esperanza que nosotros tenemos es que Dios prometió estar siempre con nosotros. En todo momento, Dios aquí les estaba diciendo a ellos que iban a ser zarandeados, pero ningún grano verdadero se iba a perder, se iba a caer. Y mire esto, o sea, que el mundo va a ser sacudido. Pero si usted realmente cree que Jesús es nuestro Salvador, no importa lo que venga, usted no se va a perder. No importa lo que se levante. Porque mire que para que los discípulos pudieran ver el poder de la resurrección en Jesús, para que usted y yo creyéramos en el poder de la resurrección de Jesús, era necesario que Jesús sufriera y muriera. Si Él no moría, los discípulos no iban a poder ver el poder de la resurrección. Por eso es necesario que nosotros pasemos por tribulación, porque eso nos va a llevar a una victoria con Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo, no importa lo que suframos en esta tierra, nada de todo eso se compara con la gloria que ha de venir para nosotros. Y yo no estoy diciendo con esto que va a ser fácil, porque a veces creemos que porque creemos en Dios va a ser fácil para nosotros. No, al contrario. Para nosotros los cristianos, como ya les dije, se va a poner cada vez peor, se va a poner más difíciles. Vamos a ver tiempos sumamente difíciles, pero como les dije, algo que tenemos que tener claro, en medio de todo lo que está sucediendo, la esperanza que usted y yo tenemos es que un día vamos a ver cara a cara al Señor. Esa es nuestra esperanza. Imagínense las personas que están afuera, ellos no tienen esperanza. Se van a morir y ni siquiera saben qué va a pasar después de la muerte. Pero usted y yo sabemos que si nosotros nos morimos, con Cristo morimos. Si nosotros nos morimos, sabemos que para nosotros es ganancia. Nos vamos con Cristo. Sabemos que después de la vida nosotros tenemos un premio que nos está esperando, pero las personas de afuera, es necesario también que como cristianos en estos tiempos nos levantemos y le enseñemos al mundo que hay una solución, que hay una esperanza después de la muerte. Porque las personas no saben, que ellos piensan se van a morir y ya no hay esperanza, pero nosotros sabemos que si nosotros nos morimos hay una esperanza más grande que lo que tenemos de vivir aquí en la tierra. Es mucho mejor. No estamos solos, aunque en los tiempos difíciles y procesos, quizás muchas veces pensamos que estamos solos. Hay momentos difíciles y debemos reconocer que somos seres humanos. Vamos a vivir momentos difíciles, con la familia, con nuestra salud, con nuestras finanzas, lo que sea que pasemos, y muchas veces pensamos, ¿está Dios realmente con nosotros? Y comenzamos a dudar y pensamos que estamos solos, pero debemos recordar la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, no es solamente escuchar, sino que el prudente es aquel que las oye y las pone en práctica. Entonces usted debe recordar, no importa qué difícil sea el momento que esté pasando, no importa qué tan solo usted se siente, recuerde que el Señor en su palabra ha prometido, una de sus tantas promesas es que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. En ningún momento, no importa qué tan grande sea el sufrimiento, Él dijo que va a estar con nosotros. Y no solamente está con nosotros cuando tenemos bendición, en las buenas, también en los momentos malos, ahí está el Señor a nuestro lado peleando por nosotros. Muchas veces nosotros quizás no podamos estar viendo porque nuestra aflicción o todo lo que estamos viendo es mucho más grande. Pero si nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales, pudiéramos ver que hay ángeles peleando una guerra para nuestra victoria. Y el Señor nunca ha perdido una batalla y siempre lo decimos. Y Él no va a comenzar con nosotros. Él nunca va a perder una sola batalla. Porque nosotros creemos que el Señor no lo va a hacer por medio en nuestra vida. El Señor lo va a hacer. Él nunca nos va a dejar. No importa lo que estemos sufriendo o pasando o atravesando. Yo sé que Dios está conmigo. Por eso Jesús dijo, el prudente es aquel que escucha y la pone en práctica. Entonces ¿cómo vamos a vencer los tiempos difíciles que estamos viviendo? Y como cristianos nos podemos a pensar, ¿cómo vamos a vencer estos tiempos difíciles? A veces no es fácil. ¿Cómo vamos a vencer? Y es simple.
escuchando la palabra de Dios, pero no solamente escuchándola, sino como también poniéndola en práctica, o sea, cada día, viviendo día a día de acuerdo a la palabra del Señor. Ok, hoy me levanté, no tengo nada que comer, pero la palabra de Dios dice que si Él le da de comer a los pajaritos, ¿cuánto no va a cuidar de mí? Eso es vivir la palabra del Señor. Confiar que pase lo que esté pasando, el Señor está velando por usted. Por eso es tiempo de dejar de jugar a ser cristiano. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que venimos un domingo y comenzamos a gritar y confesamos y decimos que creemos en el Dios, pero en el momento que dan la respuesta que no era la que queríamos escuchar, comenzamos a dudar de su poder. Cuando comenzamos a quejarnos o a dudar, no estamos realmente viviendo la palabra del Señor, ni la estamos poniendo en práctica. Por eso Jesús dijo, el insensato es aquel que oye mis palabras, pero no las pone en práctica, se le olvidan. Y es insensato en los momentos difíciles, su casa se le derrumba. ¿Pero por qué se le derrumba al insensato su casa? ¿Por qué todo se le viene encima? Porque no está cimentado firme en la roca que es Cristo. Porque no se puso firme sobre la roca. En esos momentos que sentimos que no podemos y decimos, no, es que yo no voy a poder. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Y yo sé, y usted no tiene que levantar la mano, pero quizás para muchos esta semana fue una de esas semanas que usted pensó que ya no iba a poder más. Pero mírese ahora donde usted está parado, usted está en el mejor lugar. Y eso significa que el Señor todavía tiene misericordia sobre su vida, que el Señor todavía está con usted, que el Señor no lo va a dejar en ningún momento. Escuchamos, lo que sucede es que muchas veces venimos a la iglesia y venimos tan emocionados y venimos tan alegres de venir a recibir una palabra del Señor y escuchamos el sermón y gritamos y decimos amén, aleluya, así es, pero en la semana que vivimos algo que no esperábamos, ese amén y ese aleluya se fue. ¿A dónde está ese amén? ¿A dónde está ese aleluya? Se nos olvidó la palabra y la promesa que Dios nos había dado ese domingo. Por eso cuando venimos debemos de venir y debemos traer un espíritu dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y no solamente a recibirlo, porque muchas veces lo que hacemos es como ese de los talentos que le dieron uno y lo enterró por no perderlo. A veces recibimos de Dios y lo guardamos, pero no lo ponemos en práctica. Si usted está guardando la palabra, pero no la pone en práctica, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y quiero que nos vayamos al libro de Santiago. Santiago 1 y vamos a leer del 22 al 25. Santiago 1 del 22 al 25. Y mire, quiero que veamos lo que acabamos de leer en el libro de Mateo y podamos ver cómo la palabra del Señor siempre se confirma. Santiago 1 del 22 al 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos queremos las bendiciones de Dios? Todos, ¿verdad? Entonces vemos aquí como Dios confirma nuevamente su palabra. Jesús en Mateo dijo que no era necesario solo escuchar, sino también ponerla en práctica. Y vemos entonces ahora en el libro de Santiago que nos dice, no solo escuchen la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y mire lo que me gusta de esta parte de Santiago, es que dice, tienen que ponerla en práctica. Tienen. ¿Podemos entender esa palabra? O sea, no es que, oh, sí, debemos ponerla en práctica. Tenemos que. Cuando a usted le dicen tiene que, es una orden. Usted lo tiene que hacer. Quiera o no quiera, usted tiene que hacerlo porque le está diciendo tiene que. Entonces aquí el libro de Santiago dice, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
Entonces vemos nuevamente como nos dicen, no solamente es necesario venir, escuchar la palabra del Señor o en la casa leerla, tenemos que ponerla en práctica. O sea, tenemos que ponerla en práctica, debemos que ponerla en práctica. Y mire lo que dice que sucede si no la ponemos en práctica. Dice, solamente se engañan a sí mismos. Solamente se engañan a sí mismos, y a veces puede sonar muy fuerte la palabra del Señor, pero por eso dice que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que penetra. A veces duele escuchar lo que la palabra del Señor dice. Si nosotros estamos viendo, escuchando y leyendo la palabra del Señor, pero no la estamos poniendo en práctica, lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Como decía al inicio, solamente estamos jugando a ser cristianos si no la ponemos en práctica. Nos estamos engañando que somos cristianos, pero en realidad no lo somos. Porque el cristiano, aquel prudente, es aquel que escucha la palabra, pero la pone en práctica. Y a veces suena fuerte, solamente se engañan a sí mismo. Suena fuerte y a veces la verdad duele, pero es necesario escuchar la verdad de Cristo, porque solo esa verdad lo va a hacer libre a usted y esa verdad me va a hacer libre a mí. Aunque duela, pero es necesario para que podamos ser verdaderamente libres. Es tiempo en estos momentos difíciles, estos momentos que estamos, ¿cómo vamos a vencer? No tenemos que preocuparnos, es normal. Usted no se sienta mal si usted tiene preocupación, pero en el momento que le venga la preocupación, en el momento que le venga la duda, la ansiedad, en ese momento recurra al Señor, porque solo Él le va a ayudar a sobrellevar todo eso que siente. Estos tiempos no son para alarmarnos. Todo esto que está aconteciendo no es para alarmarse, no es para alarmarnos. El Señor nos está dando chance, nos está llamando nuestra atención para que la iglesia de Cristo se despierte, para que la iglesia de Cristo vea que no es momento de que estemos ahí preocupados que qué va a pasar. Porque a veces nos ponemos a orarle al Señor, Señor, que los tiempos cambien. ¿Por qué? Hay que decirle, Señor, sea cual sea tu voluntad, danos la fuerza. Porque no podemos orar en contra de lo que el Señor ya estableció. No podemos orar. Es por más que nosotros estemos orando, solamente estamos diciendo palabras. Pero el Señor no va a cambiar lo que su palabra dice. No lo va a cambiar solo porque nosotros no querramos sufrir. Al contrario, el Señor tiene que cumplir su palabra, porque si leemos la misma palabra dice que ninguna de todas las promesas que el Señor ha hecho en este libro santo, ninguna ha quedado sin cumplirse. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no podemos ser testimonio de las promesas que están aquí? Yo puedo decir tantas promesas cumplidas de este libro en mi vida, es porque el Señor cumple. Es tiempo que dejemos de ser cristianos, que dejemos de engañarnos a nosotros mismos. En estos tiempos donde estamos viendo tantas señales y avisos delante de Dios, es el momento donde tenemos la oportunidad para ponernos a pensar, el Señor me está dando tiempo para arreglarme con Él, porque su venida está pronta. A veces creemos que es difícil. Sí, es difícil ser cristiano, no es fácil la vida de un cristiano. Déjeme decirle, a veces tenemos temor. Usted va a fallar. Pero la palabra dice, 7 veces cae el justo, mas 8 se levanta. Solamente debemos aferrarnos a la palabra del Señor. Es tiempo de ver que la venida del Señor es inminente. Él va a venir pronto, no sabemos cuándo, pero debemos estar listos para su venida. Porque solo así nosotros debemos aprender a vivir de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Escuche bien esto. Debemos aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad, porque nosotros no nos vamos a salvar por nuestras obras, nos vamos a salvar porque Jesús dio su vida por amor a nosotros y porque nosotros pusimos nuestra confianza en Jesús. Pero debemos aprender a vivir a la voluntad del Padre, porque solo así vamos a poder vencer en los tiempos difíciles. Solo con la palabra de Dios, que es la única verdad. Solo con esto nos vamos a mantener firmes hasta el fin. ¿Qué dice Efesios 6? Si usted lee Efesios 6 le está hablando sobre la armadura. Y hay algo que ayer me decía mi apóstol y yo podía entender eso cuando
él escuchaba esta palabra y él me mostró de una manera diferente. Y puedes ver que Efesios 6, Dios te está dando toda la armadura, pero solo una de esas, de todas las armas que el Señor te está dando en Efesios 6, solo una es para atacar. ¿Y cuál es? La espada. ¿Y cuál es la espada? Entonces, ¿cómo usted va a vivir en tiempo difícil? Con la palabra del Señor. Porque el enemigo siempre en los momentos difíciles va a tratar de cambiar. No, es que ya ves, Dios se olvidó de lo que le estabas pidiendo. Cuando esa respuesta venga negativa y cuando usted vea que no era la respuesta que usted quería, ¿ves? Y así pasas tanto tiempo orando y ni siquiera te da lo que querés. Y va a querer venir. Pero cuando Él venga, ¿cómo hizo Jesús? Y podemos confirmar la palabra. Cuando el enemigo vino a querer entrar en Jesús y a querer decirle, te voy a dar eso si te postras ante mí. ¿Cómo lo atacó Jesús? Con la palabra del Señor. Nosotros, por eso le digo, debemos vivir la palabra del Señor. Cuando el enemigo quiera levantar algo en contra de nosotros, nosotros con la palabra del Señor le decimos, pues no es lo que la palabra dice que va a venir para mí. Puede lo que está diciendo tenga sentido para el ojo humano, pero para el ojo espiritual no es lo que el Señor ha destinado para mí. Por eso debemos aferrarnos a la palabra, porque solo así nos vamos a poder mantener firmes, no importa lo que venga, no importa lo que se levante. Si usted se aferra a la palabra del Señor, nada lo va a vencer. Y yo quiero terminar con eso. Y quiero que nos vayamos al libro de Mateo 24. Mateo 24, 13. Y aquí en esta parte vemos que Jesús hablaba sobre las señales antes del fin del mundo. Y si usted lee eso, puede ver que es exactamente lo que está aconteciendo. Rumores de guerra, terremotos, de todo. Es lo que estamos viendo ahora. Pero el versículo 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y yo quiero que usted se ponga de pie. Y quiero que esta mañana usted se ponga a pensar si realmente ha estado viviendo la palabra del Señor. Y si no, yo creo que el Señor nos está dando este tiempo para que nosotros podamos reconocer y pedirle a Él que nos ayude a poder vivir su palabra, a poder mantenernos firmes en Él, para que así cuando vengan esos tiempos difíciles nosotros recordemos que el Señor ha prometido cosas buenas para nosotros. La palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, de acuerdo al propósito que hemos sido llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para su vida? Dice que todo obra para bien, pero somos nosotros que debemos aferrarnos a la palabra. No importa lo que se levante, no importa si mi familia se pone en mi contra, no importa si en el trabajo me hacen la guerra, no importa lo que se levante, no importa si esta enfermedad en lugar de curarse se va empeorando, no importa, yo me aferro a la palabra del Señor que dice que me va a dar la victoria, que el Señor está conmigo. Y yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está y comience a meditar con el Señor y comience a decirle al Señor cómo usted se siente. Yo siento que hay muchas personas que han venido este día con cargas, que han venido con luchas internas, que han venido atravesando exactamente estos tiempos difíciles, que han venido diciéndose o preguntándose, pero ¿cómo yo voy a salir de esto? ¿Pero cómo voy a vencer esto? ¿Pero cómo yo voy a lograr esto? Pues la palabra del Señor ahora nos dice que con su palabra nosotros vamos a poder salir victoriosos en el Señor. Yo quiero que usted abra su boca y comience a orarle al Señor. Comience a